capítulo 2 de Lucas. Leemos los versículos 1 al 7. ¿Lo encontraron, estimados hermanos? Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice, en aquellos días, o aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado junto con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vengamos en oración esta mañana. Señor eterno y Dios de toda gracia, en esta mañana queremos suplicarte, nos hables, nos bendigas. Tú guíes, Dios, mi mente, mi corazón y mis palabras para edificar a tu iglesia y guiarlos hacia Cristo, Señor. Y a este momento tan crucial en la historia, donde tú, oh Padre Celestial, enviaste a tu Hijo para nacer en un pesebre húmedo, quizás con mal olor y de todas las cosas que pudiéramos imaginarnos que hay en un establo de animales. Pero tú así lo hiciste, Señor, para cumplir así toda profecía y cumplir así nuestra redención. Gracias, oh bendito Dios del universo, que te humillaste a tal punto de no escatimar tu propia vida para entregarla por nosotros. Y ahora nos disponemos para escuchar este panorama de este evangelio tan maravilloso que providencialmente, Señor, fue puesto en este día, donde vemos la mayor parte de acontecimientos y hechos del nacimiento de nuestro Mesías Redentor, nuestro Salvador. Y hoy queremos dedicar a ti, oh Padre, este tiempo y poner en tus manos este momento y consagrarlo a ti. Sé tú honrado y glorificado, oh Dios, a través de tu palabra. Usa tu siervo, Señor, y sírvete de la inutilidad de él. Y glorifícate, oh Dios, para que el mundo conozca que tú eres el Señor y que tú vives para siempre. Hazlo conforme a tu voluntad y habla a tu pueblo y pon corazones dispuestos a escuchar tu palabra en esta linda mañana. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares de nuevo, hermanos. Gracias. Perdón. Esta mañana, hermanos, como ya saben, estamos estudiando la serie El Dios que se hizo hombre. Y hemos ya visto dos evangelios anteriormente, el evangelio de Mateo, y el evangelio de Marcos, el domingo pasado. Los dos domingos anteriores nos hemos adentrado a estudiar esta serie, El Dios que se hizo hombre, y viendo de esa manera la encarnación de Cristo desde la perspectiva de los cuatro evangelios, desde Mateo a Juan. Hemos visto ya dos y hemos sido orientados a ver a Cristo, a nuestro Salvador que vino, nuestro Rey, nuestro Señor. Y vimos que Mateo presentó a Cristo como el Rey de los judíos. Y es lo que estuvimos hablando hace algunos domingos, 2 para ser exactos. E hicimos una panorámica por todo el evangelio ese día. Y el domingo pasado también, a lo largo de Marcos, hicimos una panorámica y observamos que Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor. Y por eso vemos todo lo que vimos el domingo pasado con relación a nuestro Señor Jesucristo. Que al igual que Mateo, hicimos todo lo que pudimos hacer para poder viajar a lo largo de cada capítulo, de cada sección, para identificar esas promesas y esas profecías hechas anteriormente al pueblo de Israel, cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, el siervo del Señor. Y ahora, ya que estamos a vísperas de Navidad, esta semana, el 25 de esta semana, que es miércoles, estaremos ya en la semana, hermanos, de la Navidad. Esta es la víspera de la Navidad, así que damos gloria al Señor por esto y agradezco al Señor que providencialmente nos guardó este evangelio exactamente para este día. Como ustedes pueden notar cuidadosamente, el evangelio de Lucas nos narra un detallado
proceder, por así decirlo, de cómo el Señor Jesucristo nació y nos da mayores pistas o más cosas acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que hicimos con Mateo, al igual que hicimos con Marcos, esta mañana vamos a dar una panorámica de nuevo en este Evangelio de Lucas. Vamos a viajar por todo el Evangelio de Lucas, que consta de 24 capítulos, que se serán de gran edificación para todos nosotros. No se preocupen porque no vamos a ir deteniéndonos mucho, pero en lo que sí quiero pasar un buen tiempo será en el nacimiento del Señor Jesucristo, que es lo que estamos conmemorando esta mañana. El nacimiento de nuestro Salvador. Como ven, no es el 25 de diciembre que lo estamos haciendo. Pudimos haberlo hecho ese día, pero esto no se trata en sí de una fecha exacta, sino del acontecimiento más glorioso que ha tenido lugar en este mundo. La luz del mundo vino a esta tierra oscura y llena de pecado, y el Dios Todopoderoso se hizo hombre y nació en un pesebre en un día como cualquier otro. Y damos gloria al Señor por ese. Pero no fue cualquier día, fue el día más glorioso para nuestra salvación. Fue el día más maravilloso para nosotros y estamos a unos días de eso. Entonces, vemos que Lucas nos presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Este evangelio, por cierto, fue escrito a un hombre llamado Teófilo, que ya lo vamos a ver en un momento. Prácticamente muchos de los eruditos concuerdan en que este evangelio fue dedicado a los griegos. Fue escrito por un hombre griego, por cierto, Lucas. Lucas es su autor. Desde tiempos antiguos la iglesia ha sostenido que este tercer evangelio fue escrito por él. Y la mayoría de eruditos también concuerdan con eso. Los primeros padres de la iglesia también concuerdan en que fue Lucas el escritor. No obstante, si ustedes pueden notar, en ninguna parte del evangelio se menciona el nombre de Lucas. Pero al igual que el libro de Hechos, nos presenta una dedicatoria a un hombre llamado Teófilo. Y eso es lo que vemos en el evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, cómo él entra en su evangelio, hablando y narrando lo que él quería transmitir a este hombre que de alguna manera era creyente, era cristiano, pero este hombre quería poner por escrito también estos hechos y estos acontecimientos. Entonces concluimos que fue Lucas uno de los escritores de la palabra de Dios y de este evangelio. La fecha de este libro es difícil calcularla, no hay una fecha exacta, como igual con los otros libros de toda la Biblia, no hay una fecha exacta para poder calcular cuándo fue exactamente que fue escrito, y tampoco el lugar, hay disparidad en ello, pero podemos fechar más o menos este evangelio alrededor de los años 58 al 65 después de Cristo. Pudo haber sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Vespasiano y Tito, pero fue alrededor de esos años que este evangelio fue escrito, y posiblemente fue con la necesidad de poner por escrito todo aquello que había acontecido en Jerusalén y de cómo el Mesías Redentor había venido para traer luz no solo a Jerusalén y a la nación israelita, sino a todo el mundo gentil, por supuesto, a traer luz a todos. Posiblemente este evangelio, algunos creen que fue escrito desde Cesarea, otros creen que fue escrito en Roma. Haya sido de donde haya sido escrito este evangelio o el año que haya sido, lo importante es el contenido de este evangelio, lo maravilloso de este evangelio y cómo en él podemos encontrar y sustraer tanta información y riqueza del nacimiento de nuestro Mesías, el Señor. El tema de este evangelio es Jesucristo, el hombre perfecto, que era lo que preocupaba a los griegos. Los griegos buscaban al hombre perfecto, al hombre más sabio, al hombre que fuese sin tacha, al hombre perfecto, en pocas palabras. Pero no ha habido hombre perfecto nunca, solo Jesucristo nuestro Señor, solo Él. Y ese es el tema de Mateo, el hombre perfecto, Jesús. El propósito es presentar un relato históricamente preciso y cronológico, correcto, de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de su ministerio sobre la tierra. Ese es el propósito de este evangelio. Luego a repetir, presentar un relato históricamente preciso y cronológicamente correcto de la vida y ministerio de Jesucristo. Ese es el propósito del evangelio. Por eso ustedes ven más detalles en él, por eso ustedes observan más cosas acerca de la llegada
de nuestro precioso, bello, glorioso, majestuoso, santo, perfecto, puro, eterno Señor Jesucristo. Y podríamos decir más y más de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vemos desde entrada en este evangelio su dedicatoria o su prólogo escrito por Lucas. Dice el texto: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, noten esto, han sido ciertísimas. No solo ciertas, ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto refiriéndose a los apóstoles, a los discípulos. Tal como ellos lo dijeron, ahora mismo también Él lo quiere hacer por escrito. Y Él dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, dice Lucas, todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Esta es la introducción del Evangelio de Lucas. Lucas no entra dándonos profecías, Lucas no entra presentándonos lo que anteriormente se había anunciado, porque ya muchos esto habían hecho, como lo hizo Mateo presentándonos al rey de los judíos, como lo hizo Marcos presentando al siervo del Señor, hablando de sus profecías, de su anuncio, de cómo vendría, de cómo sería, de cómo padecería y de cómo haría todas las cosas y consumaría la redención y la salvación de los pecadores en cuya vida nosotros estábamos en otro tiempo. Pero ahora somos salvos por su gracia y por su misericordia, por Él estamos aquí, queridos hermanos. Entonces Lucas se enmarca más que todo en presentar estos hechos históricos cronológicos de manera secuencial para tener información acerca de los primeros años de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento y de todo lo que hubo en ese contexto, en ese contorno del nacimiento de nuestro Salvador. Ahora se menciona un hombre aquí llamado Teófilo. Este hombre, del cual no se conoce mucho, era un hombre que para Lucas sin duda era alguien especial y es mencionado como excelentísimo. Sin duda era alguien importante en la sociedad, alguien que tenía poder en el gobierno romano, era un hombre importante. Entonces su nombre, Teófilo, es un nombre griego, al igual que Lucas, era un hombre griego y un nombre griego, por supuesto. Ahora, después de esta introducción, de este saludo y de esta dedicatoria a este hombre en este libro, nosotros vemos que lo que pretende hacer Lucas es hacer algo históricamente cronológico, llevando la secuencia de todos los acontecimientos, hechos y las obras de nuestro Señor Jesucristo desde su concepción hasta su muerte y resurrección. Eso es lo que nos está llevando este evangelio a poder notar. Si ustedes podrán ir con cuidado, notarán que Lucas es muy similar a Marcos, es muy similar a Mateo. No obstante, estos primeros capítulos son totalmente diferentes. Lucas nos da muchas más pistas de cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo para dar más o menos un margen del nacimiento de nuestro Salvador, lo que no nos va a situar de ninguna manera en el 25 de diciembre que celebramos. No nos va a situar ahí por más que queramos. Es un tiempo difícil en Israel en el sentido del clima y demás cosas, pero no nos vamos a detener en eso en esta mañana. Lo que sí vamos a interesarnos es en el anuncio de la llegada del Mesías, en el nacimiento del Mesías, en el ministerio del Mesías, en su muerte que sustituyó la nuestra del Mesías, y también vamos a ver su regreso en gloria. Todo eso vamos a ver esta mañana, Dios mediante. Veamos entonces en primer lugar la venida de Jesús, el Hijo del Hombre. Esto se encuentra entre los capítulos 1 al 4:13, es el nacimiento del Señor. Primero nosotros vemos que su entrada en el mundo es anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Esto no se da en los otros evangelios. Ustedes pueden ver que Marcos entra de un solo con el anuncio de la llegada de un Mesías, de alguien superior a Juan el Bautista. Sin embargo, aquí se nos narra cómo Juan el Bautista nacería. Elizabeth era una mujer estéril, Zacarías su padre eran ya viejos y no tenían hijos. Entonces un ángel les avisó y anunció que nacería un hijo de ellos, que sería el precursor del Mesías, que sería el precursor o el que anunciaría la llegada o el heraldo del Hijo del Hombre. Y este es su anuncio entre los versículos 5 al 25 del primer capítulo, y lo pueden ver ustedes y leer con cuidado en sus casas. Luego vemos que hay un anuncio también a María
debido a que ella concebiría y daría luz a ese santo ser que nacería, a Jesucristo nuestro Señor. Y no nos vamos a detener ahí, porque eso es importante, claro que sí, ese anuncio, cómo el ángel irrumpe en su habitación. Y pueden notar algo interesante aquí. Lucas se va directo con María, pero Mateo fue directo con José, ¿se acuerdan? José estaba en ese contexto, ahora está María en este contexto. Y a María se le anuncia que ella concebirá y dará a luz un hijo, el cual será llamado Hijo del Altísimo. Jesús, que su nombre significa el Salvador o Salvador. Eso, hermanos, es el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Y María entonces visita a Elizabeth y ellas eran parientas. Y ustedes saben toda esa historia, cómo se fue dando todo esto y cómo fue anunciándose todo esto. Hermanos, la palabra de Dios es tan precisa en este evangelio que nos lleva a concebir la idea de cómo esto fue posible. No obstante, sé que para nuestra mente finita es imposible pensar que una mujer sin conocer hombre, es decir, sin haber tenido una relación sexual con su esposo, podría haber concebido a un hijo. Pero hay una palabra muy interesante que está escrita en esta parte del Evangelio de Lucas. ¿Habrá algo imposible para Dios? Es la pregunta. ¿Será que Dios no puede hacer algo como lo que ha sucedido y acontecido? Evidentemente esto es algo que no lo concebimos en nuestra mente humana, porque no es posible, según nosotros. Pero no hay nada imposible para Dios, dice el 37 de este capítulo. No hay. Y así como Elizabeth en su vejez tendría un hijo, María también concebiría del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Entonces María dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se va de su presencia. María acepta ese reto, aunque ella sabía sería difícil. Su esposo, por ejemplo, no escucharía muy bien esta noticia. Sería difícil para él, pero fue todo como Dios lo ha establecido. Y ven que el evangelio de Lucas complementa el evangelio de Mateo, de cómo Mateo te presenta el sueño que tuvo José, y ve al ángel y le dice: recibe a María, porque el santo ser que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Acéptala, recíbela. Y es lo que sucede, y ellos pues se desposan o se casan y comienzan su vida de matrimonio. Y esto sigue, mis hermanos, y esto continúa hacia adelante. María entona un canto cuando llega a la casa de Elizabeth. Este canto se llama el Magnificat, donde ella dice: mi alma engrandece al Señor. Eso dice María al saber que su hijo será un hijo lleno del Espíritu, al igual que el hijo de Elizabeth. También, hermanos, luego vemos en este panorama el nacimiento de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nació en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de silencio. No había profeta por más de 400 años. No había habido profecía, no había habido profetas en ese tiempo. Y viene este hombre llamado Juan el Bautista y nace. Y saben ustedes la historia, que Zacarías quedó mudo por no haber creído al ángel que su esposa concebiría en su vejez. Pero cuando el niño nació, este hombre recobró el habla y lo que comenzó a hacer fue profetizar. Y dijo Zacarías, el padre del niño: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, profetizando el nacimiento del Señor Jesucristo. Ustedes saben que 3 meses después del nacimiento de Juan el Bautista nacería Jesucristo nuestro Señor, quien era primo también del Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que vemos aquí. Y el Hijo del Hombre, hermanos, el esperado, el anunciado, el más anhelado, llegó, nació en la ciudad de Belén de Judea. Y nosotros leímos eso para iniciar. El capítulo 2 nos presenta los hechos y los detalles de cómo esto se llevó a cabo. Todo el capítulo 2 nos empieza a narrar cómo es que Jesucristo nació hasta el versículo 20 de este capítulo 2. Y comienza a hablarnos cómo es que esto se dio, de cómo, siendo Augusto César, el emperador romano, hace un censo, todo con el propósito de encaminarse a lo que el Señor había establecido. José y María vivían en Galilea, más al norte, y ellos tenían que viajar hacia el sur, hacia Jerusalén, a su ciudad, a la ciudad de David, cuyo nombre es Belén, casa de pan, traducido. Entonces, estos emprenden el viaje desde Galilea, María embarazada y su esposo.
y caminan todo ese tramo desde el norte, desde Galilea de los gentiles hasta llegar, queridos hermanos, hasta Jerusalén. Un largo viaje. Ahora mismo no sé cuántos kilómetros, pero fueron muchos kilómetros de camino. Muchos kilómetros de camino hasta llegar allá. Y una mujer embarazada, llevar toda esa fatiga sería difícil sin duda. Pero todo esto era el propósito del Señor y Dios lo estaba guiando todo para lo que Él había establecido. Que el niño nacería en su ciudad, en la ciudad de David, en Belén, esa ciudad pequeña, como lo anunció anteriormente el profeta. No tenemos el tiempo para ir a esos versículos, pero José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, dice el capítulo 2, versículo 4, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada, ¿ven? O encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Algo interesante y dato muy importante en este texto es que este es el hijo primogénito de María. Escuchen, hermanos, si hay un primogénito tienen que haber otros, ¿verdad? Entonces María, después de que tuvo al bebé, José tuvo que haber con ella. Era su esposa, tuvo que acostarse con su esposa y cumplir así lo que está establecido por Dios. Entonces ellos tuvieron más hijos. De hecho, esos hijos son algunos de los escritores de algunas cartas que no tenemos el tiempo ahora para decirlo, pero qué importante es esto. Es el hijo primogénito de María, no el único, el primogénito, el que abrió matriz. Y esto, hermanos, es interesante y lo veremos en un momento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, ustedes saben que todos de todos lados habían venido a esta ciudad, que eran parte de la ciudad de Belén. Por supuesto, no podría haber lugar más para albergar a más personas y posiblemente ellos llegaron un poco tarde porque María estaba embarazada y quizás tuvieron que descansar en el proceso del viaje y llegaron por último. No hallaron lugar en donde hospedarse, no encontraron nada, ni una posada, no había ningún lugar en donde naciera nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden darse cuenta de esto, mis queridos hermanos? El Rey, amo y Señor del universo no encontró un lugar que alguien le diera para nacer, para venir a este mundo. No como nosotros que hemos ido a un hospital, algunos, otros nacimos en casa, pero la gran mayoría hoy nacen en los hospitales con incubadoras y cuidados médicos y todo lo demás. Este niño no tuvo ese privilegio, no tuvo ese placer, nació en un establo de animales, oloroso a cabra, a ovejas y a todo tipo de animales. No se narra si habían animales allí, pero sí dice que era el único lugar para poderlos tener. Había paja y posiblemente estaba caliente, afuera hacía frío, era invierno, entonces estaba helado. Y ese momento, hermanos, era difícil para poder albergar al Señor. Ahora, hermanos, no había ese lugar para nacer el Mesías, pero el Mesías nació y nació en ese pesebre tan húmedo, tan feo y nada agradable ni higiénico, pero ahí nació nuestro Salvador, nuestro Mesías, mostrándonos la humildad, que lo importante no es ganar este mundo, porque lo habremos perdido todo si perdiéramos nuestra vida sin conocerlo a Él. Pero algo muy interesante, sé que les mencioné que hacía frío y invierno y todo eso, hermanos, pero no era invierno en esta época, porque los ángeles y los pastores estaban fuera. Era imposible que hubiera sido en invierno. Pero no vamos a detenernos en esos detalles. Como les digo, hermanos, estos detalles son un poco más para otra ocasión, Dios mediante, conforme avancemos en los años. Pero los pastores cuidaban en ese tiempo a los animales fuera de los establos. Es por eso que había un lugar para ellos allí en el establo. Los animales estaban fuera, los pastores vigilaban las vigilias de la noche y estaban allí cuidando a sus animales, y un resplandor glorioso rodeó a los pastores que estaban cuidando sus rebaños y les dieron el anuncio. El ángel dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían:
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ven, este es el acontecimiento, el anuncio de la llegada del Mesías. Y esto es lo que nos está describiendo Lucas, y usted lo puede leer con cuidado en su casa, detenidamente, cómo es que esto iba dándose poco a poco y cómo Lucas nos está dando toda esta información. Luego vemos que el niño Jesús a los 8 días, como era la costumbre, se presentaba en el templo. Y eso es lo que sigue en el versículo 21 del capítulo 2, donde se cumplieron esos 8 días como había establecido. Y como era niño que había abierto matriz, este pequeño era necesario ser repuesto, por así decirlo, en el sentido de que cualquier niño que abría matriz, como dice el texto, que todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, sería dedicado al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que decía la ley, ellos fueron y lo presentaron para quedarse al niño, porque lo ideal era que el niño se quedara y sirviera en la obra del Señor. Pero el Señor eligió una tribu que ustedes saben es la tribu de Leví. Al principio eran los primogénitos, como lo que ocurrió en Egipto, de la muerte de los primogénitos allá. Entonces Dios declaró que cada primogénito sería suyo y serviría en el ministerio de la obra del Señor. Entonces esto era necesario hacer para poder quedarse con el niño ellos y ofrecer conforme a lo que la ley había establecido. Y como eran pobres, lo que tuvieron para dar era un par de tórtolas y 2 palominos, que era lo más básico para una persona de escasos recursos. Y presentan al niño, y ustedes saben toda la historia después de todo esto, y el acontecimiento avanza, y ellos regresan a Nazaret, a su tierra, después de ser empadronados y después de llevar el niño y presentarlo y estar ahí en Jerusalén por algún tiempo. Regresan a su ciudad, pero luego ellos venían y subían a Jerusalén de Galilea constantemente para celebrar. Ellos eran judíos y celebraban las fiestas que se hacían y venían cada año, todos los años. Y se nos narra un hecho muy interesante aquí de cómo el Señor Jesucristo a sus 12 años estaba entre los hombres más sabios de la ley, por así decirlo, hombres que sabían muchísimo. Y el Señor Jesucristo se quedó en el templo y sus padres regresaban a Jerusalén, a Galilea, pero al no encontrar al niño se afligieron tanto y tuvieron que regresar, y después de algunos días lo encontraron en el templo enseñando, hablando, contestando las preguntas que le hacían los rabinos. Y él mismo, el Señor Jesucristo, les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos después de este acontecimiento. El Señor Jesucristo, entre los sabios de Israel, pueden darse cuenta, hermanos, de cómo el Señor desde su niñez todo hablaba de quién era Él y de lo grandioso que sería Él. Y era, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Él era un gran hombre, pero no solo un gran hombre, el hombre más grandioso que ha pisado esta tierra, el hombre más glorioso, más santo, más perfecto que ha pisado este planeta, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, el primer Adán falló, pecó, desobedeció a Dios, mas el segundo Adán, que es Jesucristo, representándonos a todos nosotros como cabeza federal, ahora nos representa, y su justicia imputada a nosotros, y ahora nosotros siendo justificados por medio de Él, somos llamados santos. Pero luego de estos acontecimientos nosotros vemos, queridos hermanos, que Juan el Bautista aparece en la historia una vez más. Después de estos 30 años alrededor que han pasado ya, vemos en el capítulo 3 que comienza el anuncio del Mesías. El anuncio, el precursor del Hijo del Hombre. Nosotros lo vemos en el capítulo 3, versículo 1 al 20. Nosotros vemos todo eso y no nos vamos a detener mucho ahí tampoco, mis queridos hermanos, porque el tiempo no se detiene y con él nos falta mucho. Pero esto es todo lo que estamos viendo. Juan el Bautista comienza a anunciar, y él decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, dice Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta, dice Juan, a la raíz de todos los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará o será cortado y se echará en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y respondiendo él les dijo que tienen 2 túnicas, de al que no tiene, y todo este anuncio de Juan. Y luego él comienza a hablar. Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado a los publicanos. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y todo lo que sigue diciendo esto. Pero el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose qué sería esto y qué pasaría, y que acaso Juan sería el Cristo. Ellos estaban indagando, ¿será Juan el Cristo? Pero él mismo dijo en el versículo 16, él responde y dice, todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dato muy interesante, hermanos. El bautismo en fuego es el infierno. No es, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo que produce ese fuego que dice la gente. Lo que aquí vemos en el contexto es que Él nos lleva a pensar en el bautismo del Espíritu Santo, que es el que ocurre al momento del creyente creer en el Señor y ser salvado, y habla con relación también a la condenación eterna, que es lo que sigue. Dice que su aventador está en su mano y está listo para recoger la paja y el trigo se echará en el granero y la paja se quemará en el fuego que nunca se apagará. Entonces él bautizará en Espíritu Santo y fuego, es decir, salvará y condenará al mismo tiempo. Y con estas otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo del Señor. Hermanos, este es el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos el bautismo del Señor, luego vemos cómo Lucas también nos presenta, queridos hermanos, una genealogía o la descendencia del Hijo del Hombre. Y nuevamente un dato muy interesante es que la genealogía que presenta Lucas no es la genealogía de José, sino la de María. María es la que es parte de esta genealogía, pero como pueden ver, hay algo muy interesante. No tenemos el tiempo ahora para hacerlo, pero hay una bifurcación entre un padre y el otro que lleva directo a José y directo a María, pero ambos de la ciudad de Belén, ambos son de la casa de David, y ambos son de los descendientes de David, y ambos descendientes directos de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Adán. Todo eso lo vemos nosotros aquí en el capítulo número 3, versículo 23 hasta el 38. Eso lo vemos allí con cuidado, cómo esta genealogía es presentada, y es por eso que el evangelio de Lucas es llamado también el evangelio de la mujer, porque es prácticamente la descendencia o dinastía de María presentada aquí, muy diferente a la genealogía que presentó Mateo, que es directamente la genealogía de José. Tanto por un lado como por el otro, Jesucristo tenía todas las credenciales para ser el rey de Israel, el Mesías prometido. Y esto nos lleva muy interesante, porque recuerdan que Mateo nos dejó con Abraham, pero Lucas se va hasta Enos, Set, Adán y Dios. Lo pueden ver en el versículo 38. Dice el 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Desde allá viene nuestro Señor. En otras palabras, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, no solo de la descendencia humana, sino desde el mismo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos que nuestro Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto, algo que ya vimos en los otros evangelios, y es tentado por Satanás en el desierto por durante 40 días, y hay muchos detalles de eso en el capítulo número 3, versículos del 30 y el capítulo 4, perdón, en adelante, del versículo 1 hasta el versículo 13 aproximadamente, se nos presenta la tentación del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, creo que ya estamos exhaustos, ¿verdad? De toda esta información. Pero hermanos, hay algo muy interesante ahora. Hay una
extensa parte del ministerio de Jesús, al igual que lo hubo con los otros evangelios, algo más extenso, más amplio, donde vemos los milagros, donde vemos las parábolas, donde vemos los hechos, acontecimientos, la oposición en contra del Hijo del Hombre. Nosotros vemos cómo su autoridad es demostrada, cómo Él echa fuera demonios, cómo Él hace esta serie de milagros. Y nosotros vemos que Lucas nos va narrando todas estas cosas, como el Señor Jesucristo sana leprosos, como el Señor Jesucristo llama a sus discípulos, sana paralíticos, hace oír a los sordos, ver a los ciegos, Él hace andar a los cojos, Él echa fuera a los demonios, Él hace todos estos milagros como credenciales de que Él era el Hijo del Hombre, el prometido, el anunciado, el esperado, el anhelado, el que todos querían ver, el que algunos indagaron pero no pudieron observar, pero aquellos lo vieron, hermanos, vieron estos milagros, estas obras gloriosas, portentosas, extravagantes y gloriosas en esta época. Pero hermanos, lastimosamente el corazón del ser humano es tan terco, el corazón del ser humano es tan cerrado, que a pesar de ver todos esos milagros, a pesar de ver a los cojos caminar, a los sordos oír, a los mudos hablar y a los demonios ser echado fuera, los suyos no recibieron a este Hijo del Hombre. Ellos no lo apreciaron, no lo valoraron, no lo estimaron, no lo vieron tal como Él era. ¿Cómo es posible que el Mesías Redentor nazca en una posilga de animales? ¿Cómo es posible que el Mesías Redentor venga a este mundo de esa manera, con una familia pobre? ¿Por qué no nació entre los sacerdotes? Por eso muchos creían que fuera el Juan el Bautista, porque Zacarías era un sacerdote, estaba ministrando, su esposa era una de las siervas, hijas de Leví también. Es por eso que muchos pensaban en ello, pero no era así la profecía. Dice la profecía: nunca se apartará el cetro de Judá, y él tenía que venir de la descendencia de la tribu de Judá, y tendría que ser Jesucristo, nuestro Señor. Y ya vimos esa genealogía, cómo la presenta el evangelio. Pero el ser humano es tan necio en esto, hermanos, y pasan los años y pasan los años, las personas ven que la palabra de Dios se está cumpliendo, la gente ve que el anuncio del Mesías fue algo real, y durante años se ha debatido por esto, pero aún continúa siendo esto maravilloso. Nuestro Mesías Redentor vino, el Hijo del Hombre vino, pero aún así la gente cierra sus ojos y su espalda da al Señor y al mensaje del evangelio, y se arrogan el derecho de venir a los pies de Cristo y humillarse ante Él, porque este mundo ama lo suyo, ama su pecado, pero para eso vino el Salvador, para libertarnos de nuestros pecados. Dice un texto que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y en eso estamos nosotros, los que estábamos perdidos, los que estábamos bajo maldición, los que estábamos en pecado, pero que la luz del mundo iluminó nuestra oscuridad, y ahora somos perdonados, justificados, y promesa hay de que estaremos con Él por toda la eternidad, mis queridos hermanos. Solo el acontecimiento del nacimiento del Señor es grandioso, hermano. Y todo su ministerio, sus obras, sus milagros y todo lo que ocurrió. Y creo que la mayoría de personas se detienen más en los milagros y estas cosas y acontecimientos, porque todos quieren ver milagros, todos quieren milagros, todos queremos cosas que nos dé el Señor. Pero Él nos ha dado más que un milagro, más que la vida aquí, más que el estar bien aquí. Nos ha dado la promesa de la eternidad de estar con Él, queridos hermanos. El Señor nos ha prometido, y el Hijo del Hombre vino para eso, para salvarnos, para perdonarnos, para reconciliarnos con el cielo, para que estemos con Él un día en la eternidad. Y ustedes y yo debemos alegrarnos por la llegada del Mesías. Debemos alegrarnos porque Él vino a este mundo y trajo luz a la oscuridad de nuestro mundo. Y debemos alabarlo y glorificarlo, hermanos míos. Y eso es lo que vemos en esto. El ministerio público del Hijo del Hombre consta casi la mayor parte de siempre los evangelios. Y esto termina hasta el capítulo 21, versículo 38, desde el capítulo 4, donde comienza su ministerio. Todos esos capítulos hablan de todas las obras que el tiempo nos faltaría para ir paso a paso en cada una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo estando aquí en esta tierra. El Señor Jesucristo alrededor de 30 años tenía cuando empezó su ministerio. Alrededor de 3 años y medio ministró. 33 años tenía el Señor cuando Él murió y dio su vida por los suyos, por nosotros, por los que merecíamos ser condenados y muertos,
para siempre, mis hermanos. Pero el Señor cambió todo esto, lo transformó todo para la gloria de su majestad. Y ahora nos vamos orientando, hermanos, a los últimos días del Señor, a los últimos momentos en que el Señor Jesucristo estuvo ahí. Él elige a sus 12 entre estos capítulos del 4 hasta el 21. Él empieza a elegir a sus discípulos, él comienza a llamarlos, él comienza a discipularlos, él comienza a orientarlos y en un momento los envía a predicar el año agradable del Señor. Luego primero envía 12, luego envía 70. Ustedes saben todo lo demás, y los 70 regresan y los vuelve a enviar, y está enviándolos de 2 en 2 a predicar el año agradable del Señor, diciendo: el día anunciado había llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es el anuncio de la iglesia que ha estado haciendo durante muchos años. El reino de los cielos se acercó con Cristo Jesús nuestro Salvador. Y vemos todo esto, hermanos, en todos estos capítulos y todo lo maravilloso que hay en ello. Lean el Evangelio, hermanos, se van a quedar asombrados con todo lo que el Señor nos hace. Y nos disponemos a la última semana de nuestro Señor Jesucristo en breves instantes. Y vamos a ver, en cuarto lugar, la muerte del Hijo del Hombre. La muerte del Hijo del Hombre. Primero, el Hijo del Hombre emprende su último viaje a Jerusalén y luego se introduce en Jerusalén con la entrada triunfal que ustedes ya saben que siempre se da, y lo narran los 4 evangelios, nos narran esta entrada triunfal a Jerusalén, a la ciudad que él había establecido como su morada, donde estaba el templo, donde estaba el lugar de adoración para los judíos. Y el Señor entra a Jerusalén en el capítulo 19, versículo 28. Ustedes pueden ver esta historia y leerla con cuidado en sus casas, de cómo él entra de manera ostentosa, si podríamos decirlo, y cómo la gente comienza a alabarlo y comienzan a glorificarlo y comienzan a anunciar al Señor como el Mesías, y ellos comienzan a recibirlo como el Rey y comienzan a arrojar las palmas en la calle, y mientras él va en un pollino de asna y camina y entrando hacia Jerusalén, luego él entra al templo y dice: ¿qué están haciendo? Él entra al templo y empieza a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, porque había una cosa terrible en el templo, hermanos. La gente llevaba sus animales propios, pero cuando los sacerdotes los examinaban les decían que no servían. Entonces les decían: vayan y cómprenselos a ellos, ellos tienen, y ellos obtenían ganancia también. Todo era dinero, hermanos. Muy parecido a lo que hacen hoy en las iglesias, ¿se han fijado? Donde a la gente le motivan y le dicen: pacta, compra, haz esto, compra tu milagro. No lo dicen abiertamente o así descarado, aunque algunos lo son descarados. Y es lo que está pasando en el templo, es lo que está viendo el Señor. La ciudad del gran rey está entregada a la traficación, está entregada a la extorsión, está entregada a toda serie de pecados y está llena de maldad. Y el Señor entra al lugar que posiblemente sería el lugar más santo, más puro, por así decirlo, pero se encuentra que los sacerdotes estaban engañando al pueblo, estaban haciendo lo malo y estaban haciendo negocio de lo que el Señor había establecido. Hermanos, nunca, pero nunca el evangelio será un negocio. No lo es y no lo será nunca, hermanos. Y aquel que piense que del evangelio como un negocio, ay de él, porque arderá en el infierno para siempre, hermanos. Porque este evangelio fue dado por gracia, y por gracia debe ser anunciado y promovido. Ahora, no estoy eliminando que un hombre que se dedica al ministerio no debe recibir salario. No estoy quitando eso, porque la palabra de Dios también ordena que se haga esto, que se debe reconocer al hombre que está orientando y guiando a la iglesia y enseñando, por supuesto, debe ser tenido por doble honor. Pero lo que estoy diciendo es manipular a la gente para vender el evangelio y sacar ganancia y llenar sus bolsillos y tener todo lo que ellos quieren a costa de la iglesia del Señor. Y el Señor Jesús echó fuera de la casa. Él dice: escrito está, mi casa, casa de oraciones llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dijo el Señor Jesucristo. Increíble lo que estaba pasando. Y bueno, habiendo dicho esto, hermanos, el Señor Jesucristo comienza a hablarles con autoridad, comienza a hablarles, instruye a sus discípulos en contra del rechazo en los capítulos siguientes, y comenzamos a ver esto, hermanos, y cómo sus debates con sus líderes y los enfrentamientos con ellos y demás cosas. Y luego
volvemos otra vez a este momento oscuro donde uno de los 12 lo traiciona. De nuevo esto, en los 4 evangelios se nos presenta esto, hermanos. De cómo uno que caminó con Jesús, que comió con Jesús, que estuvo con él, pero movido por la avaricia, y este es el pecado que hace que todo ser humano olvide al Señor. La avaricia, el deseo de tener dinero a toda costa. ¿Y qué hizo este desgraciado? Vender a su Mesías, al prometido, al que hizo todos esos milagros en su cara. Pero no le importó. Él amó más esas 30 miserables piezas de moneda, de plata, que le entregaron por vender al Salvador, a Jesucristo. El Señor entonces es vendido. Es vendido por, ustedes saben quién, Judas. Y lo vende descaradamente, lo entrega descaradamente, lo entrega a quienes lo llevarían ante los concilios y le harían juicios injustos. Y vemos esto en la muerte del Señor, sus juicios injustos, en los versículos 54 del capítulo 22 hasta el 23-25, donde Pilato también lo enjuicia. Y a propósito, dejaremos el capítulo 21 ahí, en un momento les diré por qué. Y ya saben los que hemos venido a lo largo de esta serie, cómo esto, hermanos, se lleva a cabo. Y Jesús entonces es arrestado, enjuiciado, y incluso se presenta ante Herodes, se presenta ante Pilato, y se dan todos estos juicios injustos del Señor, y cómo Él es azotado y Él es llevado ante los concilios y sufrido, hermanos, todo lo que Él padeció, los golpes en su cabeza, la corona de espinas y todo lo demás que hicieron con Él. Hicieron todo el escarnio que quisieron hasta llegar el momento de la crucifixión en el capítulo número 23, versículo 26, donde el Señor es llevado para ser crucificado. Y Jesús lleva la cruz a cuestas. Y ese vía cruz es difícil hasta llegar al Gólgota. Hermanos, esto no solo es un acontecimiento cualquiera. No solo es un acontecimiento cualquiera. Es la muerte de nuestro Salvador. Es la muerte de nuestro Mesías. Hermanos, si Él ocupó el lugar que a usted y a mí nos correspondía, Él llevó la cruz que ustedes y yo no podemos llevar. Ahora Él nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, mi yugo es fácil, dijo el Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, muchas veces ignoramos lo que el Señor hizo por nosotros, y cualquier cosa de este mundo nos distrae para ir tras esa basura de este mundo, cuando tenemos al Mesías, al Señor, Dios Todopoderoso, al gran Rey del universo con nosotros, el cual es más precioso que todo lo creado de este mundo, hermanos. Hermanos, no vendas al Cristo resucitado, no vendas al Señor, no prostituyas el evangelio, no te deleites en la carne, no hagas esta perversión, hermano. Ve cuán grande amor ha derramado el Señor para con nosotros, y valora el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. No creas que Él no te juzgará en aquel día. Él nos juzgará si nosotros, sabiendo y escuchando, desobedecemos su palabra. Mayor condenación recibiremos. Permiso, hermano. Gracias, hermano. Mayor condenación recibiremos, hermanos. Hermanos, Jesús murió por usted. Murió por nosotros. Y debemos responder a ese sacrificio. Pero Él no solo murió, hermanos. En el capítulo 24, desde el versículo 1, se nos comienza a narrar que Él resucitó, que Él se levantó el primer día de la semana, un domingo como hoy. Hermanos, muy temprano en la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas mujeres para llevar y ungir el cuerpo del Señor, y hallaron removida la piedra. Wow, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y entrando no hallaron al cuerpo, dice del Señor Jesucristo. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, y que tuvieron gran temor, obviamente, y bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Dicen los ángeles: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores
y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermanos, Cristo murió en verdad y es un hecho real, ocurrió, sucedió, pero asimismo también es verídico que el Señor Jesucristo al tercer día se levantó con gran poder y gloria y anduvo todavía 40 días más con sus discípulos dándoles instrucciones hasta ser alzado en el cielo, que es lo que vemos en la ascensión. Y Lucas nos registra esto. Lucas en los versículos 50 del capítulo 24 nos registra la ascensión, que esto también está incluido en el capítulo 1 de Hechos y lo vemos en los primeros versículos, de eso, del capítulo 1 de Hechos. Nosotros lo vemos, es la continuación, el libro de Hechos del Evangelio de Lucas. Los versículos 50 al 53 nos presentan cómo el Señor fue alzado al cielo, y en el capítulo 1 de Hechos, versículo 6 en adelante, hasta el versículo número 11 nos presenta la ascensión del Señor al cielo. Y eso es lo que dicen. Vean lo que dice Hechos, por favor. Capítulo 1, versículo número 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado al cielo, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos varones con vestiduras blancas, muy similar a lo que ocurrió en la resurrección. ¿Se pueden fijar? Lo mismo, similar. Y luego dice, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así regresará. Y el capítulo 21 del Evangelio de Lucas nos presenta el regreso en gloria de nuestro Mesías esperado, del Hijo del Hombre crucificado, que ya no está más crucificado. Hermanos, él nació en un pesebre, pero él ya no está en ese pesebre. Él fue a la cruz y ya no está en la cruz. Fue metido en el sepulcro y ya no está en el sepulcro. Ascendió a los cielos porque él vino del cielo y trajo la paz a esta tierra y la reconciliación con Dios por medio de su muerte. Y él anunció que un día volvería y traería consigo la gloria de su Padre, para que todos aquellos que han creído en él sean salvos por la eternidad. Y en esa promesa nosotros aguardamos con paciencia y perseveramos con la ayuda del Espíritu Santo, avanzando. Como dice Hechos, recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y todos nosotros fuimos bautizados ya en el Espíritu Santo. Evidencia de ello no son las lenguas, hermanos, sino una vida transformada que glorifica al Señor. Esa es la evidencia de ser un hijo de Dios. Una vida transformada que glorifica a Dios en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Eso dice que somos cristianos. Por lo tanto, hermanos, Cristo regresará. Y el capítulo 21 nos dice todo esto. Jesús predice la destrucción del templo. Jesús anuncia la persecución a sus discípulos de nuevo. El Señor anuncia la destrucción de Jerusalén, que posteriormente se da en el año 70. Y nosotros vemos que piedra sobre piedra no quedó del templo en la historia. Hay un historiador llamado Josefo, que ustedes lo pueden leer en sus antigüedades. Él nos presenta una historia detallada de la guerra que hubo contra los judíos y cómo sitiaron la nación, la ciudad más bien, y cómo destruyeron los muros y cómo toda la ciudad cayó por tierra y fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Ustedes pueden ver eso en la historia. Y es un historiador, un hombre que incluso en sus escritos habla acerca de Jesucristo nuestro Señor. Era un hombre judío, pero él fue y se vendió a Roma, por supuesto, para que no le matasen. Y fue el historiador, estuvo cerca de los emperadores. En fin, mucho más historia de este hombre Josefo. Y ustedes pueden ver o leer de él acerca de todos estos acontecimientos. Pero Jesucristo predice esa destrucción y él anuncia la llegada y el regreso suyo en gloria.
Él dice entonces, en el capítulo 21, versículo 25, él dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y la tierra, y en la tierra, perdón, angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra o en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Notan cuántas veces hemos visto esta palabra o esta frase o esta presentación de Jesucristo? Él usó aquí en este evangelio muchas veces este título, el Hijo del Hombre. Y dice él, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. ¿Cómo dice Hechos que se fue? En una nube, y una nube lo ocultó. Una nube lo ocultó de los ojos de sus discípulos. Y ahora él dice, vendrá en una nube. ¿Por qué? Porque los que se pararon a la par de los discípulos le dijeron, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo volverá como le habéis visto. Y así él está anticipando este regreso. Él dice que él vendrá en una nube con poder y gran gloria. No viene a morir, no viene a nacer otra vez, pero el anuncio de la Navidad es que como él vino, volverá otra vez. Se fue de aquí, ascendió al lugar de donde él vino para prepararnos lugar como él prometió, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor Jesucristo, pero regresará. Y ese es el anuncio de la iglesia. Cristo volverá, mis hermanos, vendrá de nuevo para salvarnos, para llevarnos con él, para estar con él. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dice el texto. Él viene pronto por nosotros, hermanos. Espera su regreso, aunque tarde, aunque muramos todos nosotros y esta generación pase, su promesa se cumplirá. Él cumplirá su palabra, porque Él es Dios y lo que ha prometido no será quebrantado. Si Él lo dijo, será hecho, hermanos. Confiemos en Él. El Hijo del Hombre vendrá. Él dice en el 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, dice el texto. La pregunta es, hermanos, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado, hermano, para encontrarte con tu Creador? ¿Estamos listos para recibirlo en gloria? Él viene, hermanos, por nosotros. Él viene por usted, viene por mí, viene por todos los creyentes de esta iglesia y de todas las iglesias en el mundo entero. Aquellos que hayan vivido para Él y hayan sufrido por causa de Él. Porque no solo se nos ha dado vivir por Él, sino sufrir por Él también. Lo que ahora sufrimos, hermanos, es tan pasajero que a lo que viviremos allá no se los puedo contar y no me lo puedo imaginar, del gozo inefable que embargará nuestros corazones cuando estemos ante la presencia del Señor, cuando le veamos a Él resplandeciente y nos veamos a nosotros también resplandecientes al igual que Él. Pero hermano, lava tus vestiduras, vela, persevera, avanza hasta el final, no te detengas, sé fiel al Señor, no prostituyas el ser llamado cristiano, no seas como cualquier otro que dice Señor, Señor y del diente al labio, pero no hay nada en el corazón y tu corazón está vacío. Y si está vacío ahora, ven a llenarlo a Jesucristo. Haz que Jesucristo sea lo más importante en tu vida. Haz que el Señor sea lo más importante en tu familia, en tu hogar. Y si el trabajo se ha quitado, pues gloria al Señor, porque Él uno mejor te podrá dar. Y si no te lo da, Él sabrá cómo sostenerte, porque Él es el proveedor de todas las cosas. Y nada faltará a aquellos que en Él confían. Nada. Pero esperemos con ansias el regreso de nuestro Mesías y esperemos con gozo ese día anhelado. Vamos a orar. Oh precioso Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad. Tú regresarás en gloria, Señor, y tú estarás con nosotros y muy pronto te veremos. Oh Dios de toda gracia, esta mañana, Padre Celestial, hemos estado delante de ti en tu palabra y hemos aprendido, oh Señor, cuán glorioso es y será
Oh bendito Señor Jesucristo, el día en que te veremos, el día en que estaremos contigo para siempre.